puerta. Al que tiene batalla, Señor, dale victoria. Oramos también por la familia Rubí, Señor, hermana Fedra de Rubí, y su salud en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos, Dios Todopoderoso, que tu mano de poder sea sobre cada uno de tus hijos e hijas. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios bendito y amado, dale victoria a tu pueblo. Y en el nombre de Jesús te pedimos también, Dios Todopoderoso, que bendigas el diezmo que es tuyo y que tu pueblo trae, y la ofrenda que es traída con gozo. En el nombre de Jesús. Tú amas al dador alegre, Señor. Dios Todopoderoso, sobre esa obediencia del diezmo abren las ventanas de los cielos, porque eres tú el que las abres. Reprende al devorador y trae bendición que sobre y que abunde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Señor, que cada semilla que es traída con gozo, Señor, reciba una cosecha al 100 por uno. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, a los que llegaron un año más de existencia, bendícelos, Señor, con tu presencia, con salud, con gozo. Y en el nombre de Jesús, háblanos por tu palabra en esta hora. Nuestra mente y nuestro corazón están dispuestos a ser sembrados por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Saludos, hermana Juanita Alonso, que está hoy con nosotros desde allá, de Moyuta, ¿verdad? Saludos a todos los amados hermanos allá en Moyuta. Como usted sabe, hermano y hermana, explicamos al principio qué era esto de la plenitud, ¿verdad? Lo explicamos y no vamos a ser repetitivos finalizando el año, ¿verdad? Porque usamos como 2 meses para ello. Pero hablamos de integralmente completos y plenos en todos los ámbitos de nuestra vida. Porque como dice el texto ahí en la manta, ¿verdad? Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pero hoy yo quiero hablarle de ese cierre de plenitud, porque también la plenitud puede representar el bien que Dios quiera hacernos a nosotros integralmente. Yo no voy a hablar necesariamente de que pidamos para que el Señor nos dé todo nos abunde y que la prosperidad, hay una prosperidad espiritual e integral, pero no es solo el énfasis. No se trata solamente de pedir, se trata de vidas agradando a Dios y siendo bendecidas integralmente. En la traducción, una traducción que me regalan aquí, que me regalan el verso, dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide, y Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Preciosa la paráfrasis, ¿verdad? Bien explicado ahí. Entonces, hermano, buscad primeramente el reino de Dios. No es solamente buscar de alguna manera tener perseverancia en lo espiritual o en los cultos, sino buscar el reino de Dios significa tener entendimiento de las leyes y las normas de ese reino y aplicarlas a nuestras vidas. Ese es o sea, como dice aquí, hacer lo que les pide, es entender. Hemos insistido sobre eso desde la semana pasada que hablamos de Asa. Hablamos de que ellos trataron de entender y de vivir y de agradar, se convirtieron, hicieron lo que agradaba a Dios y Dios los bendijo. Pues una vez más, pero ahora hay una respuesta, digamos así,
o un fruto o una consecuencia de agradar a Dios. Aquí el Señor venía hablando en su discurso de cómo Él proveía a las aves y cómo vestía a las flores, y de que los gentiles buscan todas estas cosas de los bienes materiales, mas ustedes busquen el reino de Dios y Dios les va a añadir. Y hermano y hermana, Dios es bueno. Y esa palabra tiene que cumplirse. Porque no soy yo, no significa te va a enriquecer el Señor. Pues habrá algunos que van a tener una gran abundancia. Gloria a Dios. Pero vas a tener todo lo que necesites. El evangelio debe de ser un evangelio pleno o completo, digámoslo así. Amén. Entonces, cuando nosotros decimos, busca el reino de Dios y su justicia, estamos hablando del reino de Dios y sus leyes aplicadas a mi vida. Eso es buscar. Buscar para hacer. Busca el reino. Buscar el reino es buscar al rey, pero buscar el reino y buscar su justicia es buscar el hacer lo que a él le agrada. Rey dando su voluntad, súbditos obedeciéndolas, y todo lo que necesitéis, todas las cosas que crees que debes tener y necesitas, te van a ser añadidas, pero debemos de relacionarlo con la obediencia. Ahora, ya vimos de que hay etapas en la vida en la cual uno puede estar agradando a Dios y pueden venir situaciones adversas. El mejor ejemplo fue el Hijo de Dios recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo después de salir de las aguas, y que el Señor le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Pero el siguiente verso dice que el Espíritu lo llevó a ser tentado 40 días y 40 noches al desierto. O sea, no significa que porque agradas a Dios y amas a Dios y Dios te ama, no vas a tener prueba. También vas a tener pruebas a veces. No es la norma, pero vas a tener pruebas. Estoy buscando de Dios y se me pusieron peor los problemas. Mira, Jesús, le dice el Señor: te amo. Le dice el Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y ahora al desierto a ser tentado 40 días y 40 noches en ayuno. Las fieras le rodeaban, los ángeles le servían. Bueno, ese es para que no diga: yo estoy buscando y Dios me tiene que dar. No, tal vez primero lo que te va a dar es tu periodo de prueba. Amén. Bueno, volvamos aquí a la palabra. Entonces, mi hermano, esta no es mi ley, sino es la ley de Dios. Dios, como dice la Escritura, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En Él sus promesas son sí y amén. Entonces, si ahí dice que alguien busca el reino de Dios y su justicia, y que lo necesario le va a ser añadido, eso quiere decir que así tiene que ser. Y si no está siendo así, habrá que investigar algo, o habrá que discernir algo, o habrá que llegar a comprender algo. Este tema no da para que yo le explique todas las razones por qué en nosotros no se pueda cumplir ese verso, pero así tendría que ser. Hay gente que en un momento dado empieza a buscar de Dios y empieza a tratar de agradar a Dios, y las cosas no le van saliendo en las añadiduras. Tiene que escudriñar en su pasado, porque tal vez hay algunas cosas injustas en su pasado que tenga que arreglar. ¿Sí? No, pero es que voy a pedir perdón. No, si perdón pedimos todos. Hay situaciones injustas, restituciones que haya que hacer en el pasado. ¿Qué pasa, Señor, que no está funcionando lo que la Biblia? Bien, la Biblia siempre funciona. Hay situaciones, como también hay situaciones relacionadas con maldiciones ancestrales, ¿verdad? Pecados ocultos, iniquidad, que no permitan que eso funcione como debiera de funcionar. Amén. Amén, hermano. Entonces, no, hoy no hay tanto frío, hermano, así que puede decir amén así con gozo. Si lo siento así, que como que amén, amén. No, hermano, estamos gozosos, hermano. Mire,
este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y gozaremos en él. Amén. Entonces, mire, hermano, usted tiene que agarrar cada parte de la Biblia y cada parte de la Biblia hacerla su vida, no importa cómo sean las circunstancias. No vivamos por circunstancias, vivamos por la fe. Amén. Entonces, bueno, entonces yo ahora quiero que me acompañe. Solo vamos a leer un verso. Dice, me regalan Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén, eso es cierto. Amén. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y si él está con nosotros, vamos a ver nosotros el efecto de toda la gloria de la divinidad del Señor. Amén. Muy bien, vamos, acompáñenme ahora al libro de Crónicas. Fíjense que yo no lo busqué fuera secuencial, pero no busqué que fuera sistemático, pero yo estaba viendo esto y de repente vino a mi corazón Josafat. Vengo y voy a buscar a Josafat, y es el rey que queda después de Asa, el que vimos la semana pasada, hermano. O sea, después de Asa viene Josafat. O sea, los versos que la semana pasada estudiamos son los relacionados con Asa, y ahora aparece después de él el rey Josafat. Vamos a ver algunas características de Josafat, orientados siempre sobre ese principio: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te van a ser añadidas. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios añada todo lo necesario? ¿Cuántos quieren por la fe? Pues diga amén, hermano, aunque usted solo. Señor, a mí, pues, si el otro no quiere, a mí. Lo que no quiera aquel, a mí bendíceme. Señor hermano, yo le decía el otro día, es como cuando pasa en una mesa donde, qué sé yo, hay un cumpleaños o una boda y no han servido, y preguntan ahí, no han servido ahí, ¿cuántos van a querer pollo en esta mesa? Porque ese es pollo horneado. Usted no se queda como ahorita, ¿va? ¿Qué dice? Amén, amén. Va. Pues así, pida así las bendiciones, así como pide el pollo, ¿va? Entonces, bueno, dice así. Por cierto, no tiene nada que ver con el pollo, pero el próximo miércoles 24, ahorita le doy el texto, hermano. Perdón, no se los di. Segunda de Crónicas 17, por favor. Empecemos en el 1. El próximo miércoles, yo sé que muchos tienen compromisos familiares por diversas razones, relacionados con la fecha del 24 de diciembre, y está bien. Entonces, por eso va a haber culto, sí va a haber culto, pero va a ser de 6 a 8. Amén. Entonces, si puede venir, va. Yo sé que, como le decía, algunos tienen compromisos familiares, pero usted venga. Tenemos el culto de 6 a 8. Así que sí va a haber culto, pero de 6 a 8. Y me parece que el otro domingo, eso no lo anunciamos, que es intermedio entre 24 y 31. El otro domingo solo va a haber un culto, un solo servicio, el otro domingo. El último domingo del año es un solo servicio, y el primer domingo del año un solo servicio, porque el primer domingo del año es la celebración de bendición de primicias y declaración de propósitos. Ya lo sabía, ¿verdad? Los hermanos que me vieron en la pantalla deben de estarle martillando eso. Entonces, el próximo domingo, un solo servicio a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Muy bien. Leemos en Segunda de Crónicas 17:1. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Verso 3: y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Bueno, Josafat es un rey también de restauración. Ahora, lo interesante de Josafat
es cómo vinieron las bendiciones. Y algo, pero le tengo que aclarar algo el verso. Tal vez para los que no hemos estado en una enseñanza de este tipo relacionada con la historia de Israel, usted debe de saber que el reino de Israel se dividió. ¿Cuántos sabían eso? Se dividió después del reino de Salomón. El reino de Israel se dividió. ¿Cuántos sabían? Levante su mano si sabía. Ok. Bueno, entonces le voy a explicar para los que no sabían. El rey Israel eran 12 tribus. Y las 12 tribus tuvieron un conflicto. Y entonces se dividió el reino después de del reinado de Salomón se dividió. Y entonces se dividieron 10 tribus a las cuales se le llamó el reino de Israel, porque eran más tribus, eran 10. Y 2 tribus que eran Judá y Benjamín, que se le llamó el reino de Judá. Y se peleaban. Pero el reino de Judá, recuérdense de que Jesucristo venía de Judá. David fue del reino de Judá. Entonces se le llamó, a pesar de que eran 2 tribus, se le llamó el reino de Judá. El dominio del reino de Judá estaba en Hebrón. Y el reino de Israel, las otras 10 tribus estaban en Jerusalén, pero empezaron a actuar idolátricamente y se desviaron tras los Baales. Y hubo conflicto y habían guerras entre los reyes, el rey que estaba en lo que era Judá, que eran 2 tribus, y el rey de Israel, que eran 10 tribus. Entonces, aquí cuando dice que Josafat se hizo fuerte contra Israel, bueno, ¿y cómo puede ser eso? Era porque en los reinos el reino estaba dividido y estaba en conflicto. Amén. Entonces, entonces habían reyes en Israel y reyes en Judá. O sea, conforme a la línea de descendencia, cierto número de años. Entonces, pero el Señor se mantenía en su misericordia. Hubo reyes malos de los 2 lados, pero hubo más respaldo en el lado de los reyes de Judá. Amén. Entendemos entonces, cuando dice contra Israel, está hablando del reino de Judá contra Israel, porque estaban divididos. Terrible eso, la división. Bueno, ahora ya le expliqué. Entonces viene, y Asa había sido un reformador, no terminó bien por haber buscado a médicos en lugar de al Dios de su padre. Pero reinó Josafat. Este fue un restaurador también. Tuvo sus batallas. Pero yo quiero enfocarme en esto. Verso 3 nuevamente. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Verso 4. Sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Mira, hermano, este es un principio que aunque no lo había dado Jesucristo, se cumple. ¿Qué es lo que dice el siguiente verso? Lea conmigo. Verso 5. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Mire, hermano, empezó a venir riquezas. Regresemos al verso, hermano, al 5. Riquezas y gloria. Dice, dio presente y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Uno no debe de buscar eso. Ni debe buscar la riqueza, ni debe buscar la gloria, ni debe buscar la fama, ni debe de buscar a Dios. Claro, uno puede tener riquezas y gloria si la busca, hermano. La puede tener, claro que sí. Pero hermano y hermana, Jesucristo lo que dijo fue: busquen primeramente el reino. Lo necesario les va a ser añadido.
Mira, hermano, nosotros como parte de esto que hemos declarado en el nombre de Jesús, debemos de creer de que Dios es un Dios integral, que no solamente también quiere mi bienestar espiritual, sino que en sus promesas va a haber añadidura de todo lo necesario. Yo lo creo, hermano, y usted también debe de creerlo. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Josafat venía de la línea de Asa. ¿Y qué hace Josafat? A pesar de que también en Judá y en Israel había muchos ídolos, habían muchas desviaciones, habían sacrificios paganos a los Baales, él lo que hizo de entrada en su reino fue permanecer en los caminos de Dios desde el principio. Y entonces Dios lo bendice, pero no lo bendice solo con una presencia, lo empieza a bendecir integralmente. Pero uno no debe de buscar eso. Yo no le digo que no trabaje, trabaje, esfuércese, pero seamos íntegros. Mi hermano, sea íntegro en su trabajo, viva el reino de Dios en su trabajo. Trabaje las horas que le pagan. No se lleve cosas de su trabajo. No ande hablando mal del jefe o de la jefa. No ande alterando los precios de lo que le toca vender, producir. Sea íntegro en su trabajo. Eso es parte de, ¿por qué? Porque parte de buscar el reino de Dios y su justicia no es venir solo a la iglesia, es vivir el reino allá. Es vivir el reino. Buscar el reino de Dios y su justicia es vivir conforme las leyes de Dios en su totalidad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesucristo lo dijo: busca el reino de Dios y su justicia. Te va a venir la bendición, vas a prosperar, vas a perseverar, vas a tener bienestar. Pero puede pasarte como Josafat. Mire, el simple, al tercer, ¿qué versículo es este? El versículo 5. Jehová confirmó el reino en su mano. Mire, regresemos al 4 ahora, hermano licenciado. Buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Bien sencillo. En el nombre de Jesús. Mire, cuando yo digo bien sencillo, no digo que sea sencillo buscar de Dios. Va a requerir esfuerzo. Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate. Para agradar a Dios hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Hermano, si nosotros nos esforzamos en términos humanos, hermano, para agradar a la persona que amamos, ¿nosotros nos esforzamos o no? No hablemos del tiempo ya de matrimonio otra vez. Hablemos del tiempo cuando ya se iba a casar. Cuando estaba en camino de matrimonio. Cuando él la llegaba a buscar, ¿usted cómo salía? Así como que se levantó, así toda clinuda y todo eso. Vámonos a tomar un café, pues. No. Término clinudo ya no se usaba, hermano. Puro término de nosotros. Eso ya no se usaba. ¿Cuántos no saben qué significa clinudo? ¿Cuántos no saben? Levante la mano a los que no sepan qué significa clinudo. Así todo despeinado, todo desarreglado, todo. Eso significa, ¿va? Es una palabra chapina, como dijo la hermana. Cuando usted oigan, andas todo clinudo, usted no diga, ay, me ven bien. No, es que si lo miran todo, significa que anda todo con el pelo como que es todo charral, va usted y ¿cómo dirían en estos tiempos los jóvenes? ¿Cómo andas? ¿Andas qué? ¿Cómo diría la juventud? Para que se entienda, saber, ¿va? Que ya no andas arreglado. Bueno, que ahora los jóvenes, vaya, la desarreglada es la moda, ¿va? Entonces, bueno, el punto es que usted se esforzaba. Mira que voy a pasar por ti a las 7. A las 4:30 se estaba levantando, ¿va?
bañarse, planchar la ropa. Ahora se planchan no solo la ropa, sino se planchan el pelo, ¿va usted? Eso no había en aquellos tiempos. Entonces, no, ahora, ¿sabe usted que no solo eso? Hay gente que se plancha la cara, usted. Sí, yo en los Estados Unidos hace un par de años que yo estuve, hay un nuevo plan de tratamiento que tienen una planchita y se echan unas cremas no sé qué y se ponen la planchita para quitarse las arrugas. Y a mí la hermanita que me estaba enseñando, que por cierto no habla de español, va, si no era de, saber dónde, Tailandia, no sé dónde, me quedó viendo y me dijo en inglés: ¿a usted le conviene? Me dijo, o sea, me lo dijo en serio. Entonces pero es que ya se imagina cuánto valía la plancha y las cremas, ¿va? Yo le dije, mejor así. ¿Cuál es el punto? Para poder salir, ¿se esforzaba o no? Se esforzaba. O sea, agradar a alguien a veces requiere esfuerzo, ¿verdad? Usted varón también, ¿verdad? Para agradarla a ella, su esfuerzo también, ¿verdad? Tenía que hacer su esfuerzo para irla a traer y a buscar. Aquel gran esfuerzo, ¿va usted? Bañarse, ¿va? Entonces, ya como que los hombres no se bañaran, ¿va? Pero, no, bañarse también, peinarse, rasurarse y el gran esfuerzo, conseguir para invitar, ¿va usted? Ese era el mayor, o sea, ¿a qué voy yo? Bueno, que a estas alturas a ver quién invita, pero ¿a qué voy? Agradar requiere esfuerzo. Entonces agradar a Dios también va a requerir esfuerzo. Sobre todo, o sea, tampoco se trata de que andar en los caminos del Señor va a ser así de fácil, no va a requerir esfuerzo. Busca primero el reino y su justicia, vivir conforme a las leyes del reino, y todo te va a ser añadido. ¿Y qué hizo Josafat? Buscó al Dios de su padre, pero no solo buscó, no solo fue al culto, y anduvo en sus mandamientos. Mire, en pequeñas porciones bíblicas está, voy a usar un término, está la clave, pues, el secreto. Nosotros queremos que las cosas funcionen solo porque ore por mí, hermano. No solo es ore por mí, obedezca a Dios. O sea, sí vamos a orar, pero también trate de integralmente andar en los mandamientos de su Dios, y se va a cumplir. Tiempo de plenitud debiera de ser que estemos terminando nosotros también con lo necesario, hermano, con más de lo necesario, con provisión. Y no se trata, hermano, de solamente tener dinero, aunque es importante. Mire cuáles son las consecuencias en Asa, de eso estamos hablando hoy. Fíjese que hay gente, hermano, que quiere que Dios lo bendiga sin esforzarse, hermano. No, si quiere que Dios lo bendiga, esfuércese, trabaje duro, ponga un negocio, esfuércese en el trabajo, actúe como debe de actuar para que lo asciendan. Amén. Hay gente, yo ya le conté, hay gente, usted sabe que nosotros no jugamos juegos de azar, ¿va? Pero me contaba una vez un hermano de un subtrabajador, al hermano, pero la gente no se quiere esforzar nada, ¿va? Le dice un día a este hermano, un trabajador le dice: ¿sabe qué, don fulano? Le dice: yo quisiera sacarme la lotería, le dice. Que Dios me bendijera sacándome la lotería. De veras, dice. Le dijo: de veras, sí. Quisiera hallarme por ahí tirado el billete premiado. Ni siquiera la ocurrencia de comprarlo, sino se lo quiere hallar tirado, ¿va usted? O sea, a tal grado llega el no querer esforzarse, sino que se lo quiere hallar tirado. Increíble. O sea, lo que le estoy contando es cierto, no es un chiste.
quisiera haberme tirado un billete premiado. Es el colmo. Hermano, esforcémonos. O sea, yo no estoy diciendo solo a usted, no digo, yo sí. No, esforcémonos, hermano. Esforzarse en conocer la ley de Dios, en buscar el reino, es conocer sus leyes y en vivir por ellas. Estamos terminando tiempos de plenitud. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues miremos cómo le fue a Josafat. Mire, el verso es bien simple, dice en el verso 4, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Verso 5, y Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Hermano, agrade a Dios, busque trabajo, toque la puerta, le van a dar, hombre. Busque a Dios, agrade a Dios, esfuércese y pida un aumento, se lo van a subir, hermano. Mire, busque agradar a Dios, hermano, ponga una venta de tortillas y mire, increíble. Solo a usted le van a ir a comprar las tortillas. Sí. Yo lo creo. Yo ahorita que estaba en tengo una hermanita, tiene una su venta de tortillas, le decía, le bendigo en el nombre de Jesús para que a usted le salgan como a ninguna otra. ¿Sabe usted? Mire, a mí en lo personal, a mí las tortillas, yo debo de ser de paladar, saber de piedra, ¿va usted? Porque a mí todas las tortillas me saben igual de donde sean, fíjense. Y yo veo de que yo llego a las tortillerías, porque yo compro las tortillas también. Entonces, y lavo trastes también, y barro, y trapeo. Entonces, yo llego a las tortillerías y está el montón de gente y ya me la aprendí y le digo, ¿tienes tortillas? Hay un montón de gente, va. Y de una vez le digo, ¿tiene tortillas en el canasto? Les digo. Sí, me dicen y sacan ahí, pum, me van las tortillas así y todos los demás se quedan esperando. ¿Sabe por qué? Porque a nadie le gustan las tortillas del canasto. Todos quieren las tortillas así del comal, decimos aquí. Así es, ¿verdad? Pero a mí me saben igual, hermano. Yo creo que saben igual. Ya va a decir algo, no, hermano. Bueno, pues ya sea lo que ponga, una mente tortillas, un negocio, que Dios prospere lo que esté en su mano, cumpla las leyes del reino. Casi no hablamos de eso, pero diezme, porque el diezmo es de Dios, ofrende, porque es su fe moviéndose para sembrar en el reino de Dios. Sí, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, hermano, el ir cumpliendo las leyes del reino, mire, a veces somos tan abstractos. Queremos agradar a Dios, no nos sabemos la Biblia, pero sí, yo lo quiero agradar, aleluya. Pues apréndase la Biblia, hermano. ¿Quieres que te vaya bien, joven? Honra a tu papá y a tu mamá. Le va a ir bien. Y usted que está grande también, honre a su papá y a su mamá. Es el primer mandamiento con promesa. La Biblia dice, serás de larga vida sobre la tierra y todo te va a ir bien. Viva la vida del reino. ¿Quiere usted que Dios andar en los caminos del Señor? Trate a su esposa como vaso más frágil. ¿Se la cielo? Trátela como con honra, como vaso más frágil. Va. No cuando la vea cargando el baño de ropa que va a ir para el tendedero, va. Ya vas a acabar. ¿Por qué? Te pasas trayéndome un vaso de fresco, ¿oíste? Porque en lugar de ayudarle. Amén. Pero las hermanas dicen amén, ¿verdad? Porque mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Son los detalles de la vida del reino. Son los detalles relacionados con la santidad.
cuide sus ojos, lo que miran sus ojos. Vida del reino. No se contaminen conversaciones que no edifican, no se haga parte del escarnio ni de la murmuración. Eso no agrada a Dios. Sea misericordioso, sea unánime, busque la paz con todos y la santidad sin la cual nadie va a ver al Señor. Si yo empiezo a sumar todo lo que son leyes de la vida del reino, ¿y por qué será que el Señor no me da? Porque hay que sabérselas y vivirlas. Honre a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Mire, no estoy dando los textos, solo estoy dando algunos textos al aire. Dios honra a los que le honran. No le deba nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Bueno, el banco está pagando su casa, ni modo, eso no es una deuda, es una inversión. Sea justo, si alguien le prestó un sartén, devuélvalo, porque el Señor abomina la balanza injusta. Amén. Entre paréntesis, cuando su niño llegue ahí del área de niños o de bebés y le diga: ay, fíjate que hoy estuvieron regalando los muñequitos de ahí en el área. Qué generosos son ahí en la iglesia, mi amor, ¿oíste? Esperemos que siempre tengas ese buen comportamiento para que todos los días que vengas del culto te regalen. No, aquí no se regalan los juguetitos, hermano. De veras. O sea, es para que jueguen aquí. Así que si llega a la casa, de que por bien portado o portadita le... O sea, ser justos. No diga mentiras. A veces, ¿verdad? Mira, te llaman del trabajo que si vas a llegar o no. Dile que estoy malo. ¿Cómo sé que aquí no pasa? Entonces, pero no diga. Sí, el decálogo es básico, pero usted sabe, leímos hace 2 o 3 semanas que el Señor dio solo el decálogo, pero por causa de la dureza del corazón del pueblo hubo que hacer 613 leyes más. Bueno, incluido el decálogo, serían 603 leyes más. Entonces, se imagina, estamos hablando caminar para que el Señor añada. Pues, ¿qué pasó, Señor, que no me añadiste? ¿Por qué no vemos nuestros caminos? Escudriñamos. Porque Dios es bueno. Bueno en gran manera. Pero el Señor no va a quebrantar su ley. O sea, no, pero aunque sea, mire, Dios es misericordioso, nos bendice, hermano, nos bendice de múltiples maneras por su sublime corazón misericordioso. Pero van a haber cosas que van a caer dentro del rango de la justicia. Para usted, ¿qué es honrar a Dios? Solo con eso ya llévese un pensamiento. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Honrar a Dios. ¿Qué significa honrar a los padres? ¿Qué significa apartarse del mal y hacer el bien? Apartarse del mal y hacer el bien. No es solo apartarse del mal, apartarse del mal y hacer el bien. Claro, alguien dirá: ay, mire, yo conozco unos que son todos impíos, usted, y viera cómo los abunda el Señor. A saber, hermano. Porque hay provisión que no siempre es bendición, hermano. De veras, hay gente que yo he conocido que ha tenido riqueza sin bendición. La riqueza le ha sido lazo o estorbo para su vida o la vida de su familia. Así como lo ve. Entonces, hermano, ya se fue el tiempo.
¿Cómo? O sea, hoy vamos a orar por su provisión, por su trabajo, por su negocio. El día de las primicias, nosotros traemos primicias para ser bendecidos con la primicia. En el nombre de Jesús, desde ya vaya proponiendo su primicia para el primer domingo del año. Y yo le voy a dar la enseñanza sobre la primicia para que tenga entendimiento. Todos, hasta sus hijos, dígale que preparen su primicia. No se trata de que yo en la de mi papá y en la de mi mamá entro, no. Debemos de enseñarle a preparen su primicia. Ya no pude extenderme. Entonces, gracias hermano por a las 9:30. Excelente que lo estén anunciando. Volvamos al texto de Segunda de Crónicas. Y vamos a terminar, porque de veras de tanto ejemplo. Vamos a ver. Dice que sí, pues aquí otro verso que está en una versión parafraseada. Dice que Josafat no adoró las imágenes de Baal. Tuvo de quitar todo el territorio de Israel, los pequeños templos de las colinas que se usaban para los ídolos, y destruyó las imágenes de Astarte. Josafat obedeció a Dios al igual que su padre, pues no siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Bueno, hermano, mire, ahora quiero solo tocar 2 versos más. Bueno, 3, rápidamente. El verso 7. Al tercer año de su reinado envió a sus príncipes Ben Ail o Jail, va usted, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netaías, Abdías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías. Mire, ese nombre está bonito para su próximo hijo. Tobadonías. Está bueno, ¿verdad? Nadie dice amén, va hermano, pero si es bíblico. Está bueno, pues. ¿Cómo le va a poner? Jefferson. O sea, pero Tobadonías es más. Bueno. Tobadonías, y con ellos al sacerdote Elisama y Joram. Verso 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrió en todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Mi hermano, es que mi hermano busque el reino y su justicia. ¿Qué hizo él? Empezó a hacer, no, ya me enriquecieron y me trajeron, ahora vivamos y nos olvidamos. No, voy a agarrar a la gente y van a empezar a irles a enseñar la bendición de conocer la ley y obedecerla. Háblele a sus hijos de la palabra. Lea con ellos. Aclárese el sentido de la escritura. Busque el reino. Fue añadido Josafat y mandó a todos estos. Mire que el verso 10, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá. Dios es tan bueno, hermano, que a veces le llegan a uno, solo con, a veces ni las ha dicho, tiene un deseo uno y Dios llega, hermano. Dios llega, de veras. Dios es bueno, hermano. Bueno en gran manera. Y hoy queremos bendecirle no solo en su vida integral, en su necesidad, más de lo que usted se imagina. Bueno, veamos, entonces dice, y cayó el pavor, como él estaba agradando a Dios, enseñando la palabra, cayó pavor y los enemigos no quisieron hacer guerra. Imagínense qué bendición de Dios de que el enemigo ya no quiera meterse con uno. Que ya no quiera meterse con uno. Porque ahí venimos nosotros de la que batalla, viera que lucha, amén, pero que las cosas vayan tal que el enemigo no se quiera ya meter con uno. Hermano, esa es una gran consecuencia de las palabras de Jesucristo. Busca el reino y su justicia.
Dios te va a añadir. Verso 11. Termino diciéndole, los filisteos. Te van a dejar. Sí, hermano. Dios te bendice tanto que hasta lo que tú no te imaginas te van a dejar. ¿Quiénes le fueron a dejar presentes y riquezas a Josafat? Los filisteos y los árabes. Los filisteos y los árabes. Manda a regalar siquiera unos 15 sacos de los que tengo ahí, porque ya no me sobran los sacos. O la comida, hermano, usted ha vivido eso de que en un momento dado, sin que usted esté comprando, de repente el Señor le provee, hermano, comida. Que Dios use hasta gente para cosas de bendición. Mire, yo le vuelvo a testificar y me ha pasado varias veces, hermano. El día que yo me iba a bautizar en agua hace tantos años, estaba enfermo y no tenía cómo irme a la iglesia, que quedaba lejos de mi casa. Y estaba triste porque ya iba a ser la hora de los bautizos, pero como estaba enfermo, solo yo era cristiano en mi casa, nadie quería ayudar. O sea, ¿qué le interesaba a nadie si yo solo era cristiano? Y yo estaba con gripe y triste. Y apareció, ya solo he testificado, mi compañero de la universidad que la llevaba contra los evangélicos. Nunca había llegado a mi casa y nunca más volvió a llegar delante de Dios, nunca más. Pasó a mi casa y me dijo, ¿vos qué pasó? Fíjate, y yo, el otro ni me iba a entender porque se burlaban de mí. Fíjate que yo quería ir a bautizarme, pero mira que... Y me dijo, porque tenía carro, yo no. ¿Te quieres ir a bautizar? Loco. A ver, subite, yo te voy a dejar, me dijo. Y me subí al carro de él y me fue a dejar a la iglesia, desde caminar hasta la iglesia donde yo iba en aquellos tiempos. Me fue a dejar, ni siquiera se bajó ni se quedó. Abrió la puerta, abrí la puerta yo. Ahí nos vemos, pues, ahí nos vemos. Y se fue. Nunca antes llegó y nunca después. Dios lo envió para darme medio de transporte para irme a bautizar el día, porque yo quería hacer la voluntad. Yo entendí, Dios fue tan bendecido, me bautizó en agua que cuando subí a las aguas ya no tenía que. Entonces mi hermano, el Señor, hermano y hermana, hasta los enemigos.
¿Cuál es nuestra oración esta mañana, Señor? Quiero buscar el reino y su justicia. No voy a buscar lo otro, voy a buscar el reino, al rey y la obediencia. En el nombre que es sobre todo nombre, pero primariamente búsqueda del reino, a lo Josafat. Señor, en el nombre de Jesús, extiende tu mano poderosa, extiende tu mano de bendición, extiende tu favor, Señor. En el nombre de Jesús, que nuestro anhelo, nuestro deleite esté en la búsqueda del reino. Deleítate en el Señor, deleítate en Él. Él concederá las peticiones de tu corazón. Obra, Señor, trayendo bienestar, sanidad, paz, provisión, trabajo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Dígale gracias al Señor, dígale gracias al Señor, creyéndolo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.